Hola, continuamos estudiando las Escrituras, la palabra de Dios, y como ustedes recordarán, en la presentación anterior habíamos visto y habíamos estudiado respecto del ágape de Cristo. Habíamos visto lo que significaba y lo que implicaba el hecho de que Cristo nos amara con amor ágape, esa vida que Él vivió y entregó, esa entrega que Él hizo de su vida divina y de su vida humana, hasta la muerte, muerte de cruz. Y en eso nos detuvimos a contemplar y a meditar en la presentación anterior. En el día de hoy me gustaría que nosotros pensáramos, meditáramos y contempláramos respecto del ágape de Dios. Y habíamos terminado la presentación anterior leyendo dos versículos, uno presentando el amor de Cristo y otro presentando el amor del Padre, y los vamos nuevamente a leer ahora para poder establecer la conexión y lanzarnos en la descripción de este amor de Dios, que es el amor del Padre que fue manifestado y revelado en la vida de Jesús. Cuando hablamos del amor de Dios, no solamente estamos hablando del amor de el Padre, sino también del amor que Cristo tiene por nosotros y en nuestras vidas, ¿no? Por nuestras vidas. Así que leamos estos dos versículos y veamos lo que nos dicen. En Primera de Juan 3:16 habíamos leído que dice que en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es decir, nosotros conocemos el amor ágape que Cristo tuvo por nosotros. ¿En qué? Nosotros lo conocemos en que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida divina, Él puso su vida humana por cada uno de nosotros. Y ahora hablando del Padre, hablando de Dios, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, nos dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así que si nosotros quisiéramos conocer, entender, recibir, poder ver, visualizar en qué se mostró el amor de Dios, nosotros lo podemos ver en el hecho de que Él envió a su Hijo unigénito al mundo. Y nosotros leemos quizás un poquito más el contexto. Leemos el 9 y el 10 nuevamente. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que nosotros vemos aquí que el versículo nos está diciendo y nos está explicando en qué consiste el amor y en qué se mostró el amor de Dios. El amor de Dios se mostró en que Dios envió a su Hijo para que nosotros vivamos por Él. ¿Y el amor en qué consiste? El amor no consiste en que nosotros hayamos amado primero, sino de que Dios nos amó y porque Él nos amó, envió a su Hijo para reconciliarnos, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y claro, nosotros aquí nos podríamos hacer la pregunta, ¿no? ¿Dios envió a su Hijo porque nosotros le amábamos? No, Dios no envió a su Hijo porque nosotros le amábamos a Él primero. Entonces nosotros podemos empezar a definir un poco en qué consiste el amor ágape de Dios, ¿no? ¿Consiste el amor ágape en amar a quien nos ama primero? No, el amor ágape ama independientemente de si el recipiente, el objeto de ese amor, ama o no ama. ¿En qué consiste el amor ágape? El amor ágape consiste en amar independientemente de la relación que el objeto del amor tenga para con el sujeto, que tenga para con nosotros, o en este caso que estamos hablando de Dios, que tenga para con Dios. Dios ama independientemente de si la otra parte le ama o no. Eso es independiente de Dios y de su forma de ser de Él. Él ama independientemente de si es amado o no es amado. Y nosotros podemos ver que esto avanza aún un poco más cuando leemos Romanos capítulo 5 versículo 8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros vemos que
que hay una forma en la cual Dios muestra su amor. Dios lo muestra, lo hace visible, lo presenta. ¿Y esa visibilidad en qué consiste? En que Cristo murió por nosotros. Y el punto que aquí se está destacando es de que Dios nos ama aún siendo nosotros pecadores. Y leamos un poquito más el contexto para tomar nota de qué consiste esto y en qué consiste este hecho de que nos amó aún siendo nosotros pecadores. Y leamos para ello a partir del versículo 6. Leamos del versículo 6 al versículo 10. Dice de la siguiente manera: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y noten ustedes qué interesante esto, que este ser pecadores, ¿en qué consiste? En que Cristo murió por nosotros cuando nosotros éramos impíos, cuando nosotros éramos sus enemigos. Y aquí nosotros nuevamente nos podríamos hacer un par de preguntas, ¿no? ¿Su amor por nosotros es porque somos pecadores o a pesar de que somos pecadores? Y el versículo nos dice de que Él, aun siendo nosotros pecadores y aun siendo enemigos de Él murió por nosotros. Así que nosotros vemos que el amor ágape de Dios consiste en tal que no solamente se manifiesta independientemente de si es amado por el objeto de su amor, sino que ama aún a aquellos que son pecadores, aún a aquellos que son impíos, y los ama no porque son pecadores, sino a pesar de que son pecadores, aún así los sigue o los continúa amando. Entonces, ¿en qué consiste el amor ágape? En que Dios ama independientemente de nuestra condición. Dios nos ama a pesar de que aún nosotros somos pecadores. ¿Consiste entonces el amor ágape en amar a la persona que es buena? Sí, pero no solamente en eso. Dios ama al que es bueno y también Dios ama a aquel que es pecador. Así vemos nosotros que el amor ágape de Dios está dirigido hacia el objeto de su amor independientemente de su condición, independientemente de si es malo o si es bueno. Él ama al pecador, Él ama a aquel que se descarrió también. Y nosotros podemos leer nuevamente este versículo y sacar algunas conclusiones, ¿no? Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y aquí lo que me gustaría que nos enfoquemos es en entender qué significa que nosotros seamos pecadores. Y está remarcado en el texto, ser pecadores, ¿qué significa? Ser impíos. Ser pecadores significa ser enemigos de Dios. ¿Y qué implica entonces el amor ágape de Dios? ¿Qué es lo que significa? ¿Consiste el amor ágape en amar únicamente a aquellos que buscan nuestro bien? No. Nosotros descubrimos en este texto de que no es así, sino que el amor ágape consiste en amar también a aquellos que son nuestros enemigos declarados. El amor ágape consiste en amar a aquellos que buscan nuestro mal. Y así nosotros podemos empezar a definir varias o a precisar varias características del amor ágape de Dios. El amor ágape de Dios es amor que ama a aquel que no ama, a aquel que no le ama. El amor ágape ama aún a aquellos que le son enemigos. El amor ágape ama aún a aquellos que están en contra de él. El amor ágape ama porque es amor.
Eso lo podríamos concluir en base a estos versículos. Y quizás hay un punto más que me gustaría destacar de este versículo de Romanos 5:6. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 10 específicamente, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y noten ustedes que, ¿qué es lo que hace la muerte de su Hijo? La muerte de su Hijo nos reconcilia. La muerte de su Hijo cambia nuestro corazón. Pero, ¿cómo somos salvos? De acuerdo a este versículo, somos salvos por su vida. Noten ustedes que la muerte, ¿qué es lo que efectúa? La reconciliación en el corazón, pecador, enemigo, impío. Produce un cambio en ese corazón. Pero la vida es lo que trae la salvación. Porque dice, seremos salvos por su vida, ¿no? Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Cuál es la mayor muestra de amor que pueda existir en este mundo? Y Jesús eso lo responde en Juan capítulo 15, versículo 13, cuando dice, nadie tiene mayor amigo que este que uno ponga su vida por sus amigos. Así que nosotros vemos que el mayor amor que pueda existir es de que alguien ponga su vida por sus amigos. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿y por quién murió Cristo? ¿Murió por sus amigos Cristo? ¿Por quién murió? ¿Murió Cristo por algunos? ¿Murió Cristo por todos? Noten ustedes lo que nos responde el versículo de 2 de Corintios capítulo 5 a partir del versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que nosotros vemos aquí en este versículo que Cristo murió por todos. Cristo murió por cada ser humano que ha existido, que existe y que existirá en este planeta Tierra. ¿Para qué? Para efectuar la reconciliación, para lograr la reconciliación en nuestros corazones. El versículo nos decía que mayor amor no hay que alguien ponga la vida por sus amigos. Y nosotros vemos que Cristo puso su vida por todos, por cada uno de nosotros, por cada uno de la humanidad. E inclusive podríamos decir, porque en Efesios capítulo 1 dice que Él buscó reconciliar y unir las cosas que estaban en el cielo como las que estaban en la tierra. Él puso su vida por todo ser viviente en este universo. Podríamos inclusive afirmar eso. Pero hablando específicamente de la humanidad, habíamos visto que el versículo decía que no hay mayor amor que este, que aquel que pone su vida por sus amigos. ¿Cómo nos considera Cristo? ¿Nos considera sus amigos? ¿Cómo nos considera Cristo? Y noten ustedes lo que nos dicen los siguientes dos versículos. En Mateo capítulo 26, versículo 50 dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y aquí nosotros vemos que Jesús, ¿cómo es que llama a Judas? Lo llama amigo. Ese es el sentimiento que Jesús tiene para con él. Y acá lo que tenemos que tener presente es de que Jesús no miente. Jesús siempre dice la verdad. Jesús no exagera. Él dice la verdad. Y cuando Él está diciendo amigo, no está tratando de caerle bien. Está diciendo lo que está en su corazón. Para Jesús, Judas era su amigo. Y noten ustedes cómo encontramos esto confirmado en Zacarías capítulo 13, versículo 6, cuando dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Qué tremendo, ¿no? Cristo había dicho, no hay mayor amor que este, que alguien ponga la vida por sus amigos. Y nosotros vemos que Cristo murió por todos y a todos llama sus amigos. Él quiere hacer amigo de cada uno de nosotros. Después queda en nosotros en aceptar o rechazar esa amistad, pero el anhelo, el deseo, el amor ágape que hay en Cristo es el de ser ¿qué? Amigo de cada uno de nosotros, independientemente de si somos pecadores o de si somos impíos o de si somos enemigos. A pesar de eso, Él quiere ser amigos.
A pesar de eso, Él quiere ser amigo nuestro y quiere reconciliarnos, traernos a la casa de nuestro Padre. Y así, en este sentido, es como se ha manifestado el amor de Dios. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Y en qué consiste o por qué el amor de Dios es así? Y leemos en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 que dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y si nosotros nos preguntáramos entonces cuál es la fuente, cuál es el origen de este amor o por qué el amor es así, la única respuesta que podríamos esbozar es porque Dios es así, porque Dios es amor. Y noten ustedes que el versículo no dice que Dios es amoroso, como si tuviera, como si fuera un rasgo de carácter, sino que al decir que Dios es amor, está dando como una identidad, está dando como la esencia de la naturaleza del ser, está diciendo que Dios en su ser, en su forma de ser, en su personalidad, la estructura de su personalidad consiste en de que Él es amor. Consiguientemente, Él no puede ser nada distinto ni diferente. Él es así. Y porque Él es así, ama a sus enemigos, ama a los pecadores, ama no solamente al que busca hacerle el bien, sino que ama a aquel que busca hacerle el mal, ama a aquellos que no le aman porque Él es así. Dios ama así porque Él es de esa forma, Él es así. Le es imposible ser de otra manera porque esa es su forma de ser, ese es su carácter. Y en ese sentido, nosotros podríamos aseverar o decir de que el amor de Dios es espontáneo. ¿En qué sentido espontáneo? Que no depende de lo que hace el objeto de su amor para existir, para ser y para manifestarse. Es espontáneo, es natural, porque Él es así. El amor de Dios es desinteresado. ¿Qué queremos decir con desinteresado? Que no está buscando ganar nada, que no está buscando algo de valor en el objeto para recién poder amar, que no está esperando que la otra persona ame para recién ahí amar, sino que el amor de Dios es desinteresado, fluye de sí mismo porque Él es así de esa forma. Y al mismo tiempo podemos decir de que el amor de Dios no es calculador, es decir, no está midiendo las pérdidas y las potenciales ganancias de la relación para ver si la establece o no. No, Él es amor y no calcula el costo o el beneficio de esa relación. También podemos afirmar de que el amor de Dios no es limitado, sino que se extiende absolutamente a todos los seres vivos, que se extiende a toda la humanidad. Y también podemos afirmar y decir de que el amor de Dios no es condicionado, es decir, no depende de lo que haga el otro ser, no depende de la actitud o de la respuesta, o no depende de lo que el otro ser le haga a Dios o a cualquier otro. El amor de Dios es, simplemente es. Y nosotros no podemos dejar de recordar lo que hemos visto en varios temas anteriores que habíamos leído en Mateo capítulo 5 versículo 44 en adelante, y lo volvemos a leer para refrescarnos este concepto que nos declara en realidad cómo es Dios, nos dice cómo es Dios porque Él es amor. Fíjense ustedes que dice de la siguiente manera, Jesús dice, ¿no? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nosotros vemos aquí una definición de la perfección de Dios a la cual Dios, nuestro Padre Celestial, nos está invitando y nos está llamando a ser partícipes. ¿Y eso en qué consiste? En amar a los enemigos, en bendecir a los que nos maldicen, a hacerle bien a los que nos aborrecen, a orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Y eso, evidentemente, es lo que vive y hace nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es así. Él hace salir su sol sobre quienes, sobre malos y sobre buenos. Hace llover sobre justos e injustos. Así es Dios. Y así nosotros podemos ver que
El amor de Dios no está buscando algo de valor en la persona para amarla, sino que simplemente ama porque Él es así, porque Dios es así. No está imaginándose que esa persona en algún momento futuro podría llegar a alcanzar la potencialidad y Dios está amando el potencial que existe en esa persona. No, dice que Dios ama al impío, que Dios ama al injusto. Dios lo ama porque es un hijo de su creación. Dios simplemente lo ama porque Dios es así. Y así nosotros descubrimos y vemos de que Dios en su amor no está buscando el valor, no está buscando algo de valor en las personas, alguna razón por la cual poderlas amar. Dios no busca eso, sino que vemos que el amor de Dios es desinteresado, es ilimitado, es abundante. El amor de Dios tiene esas características, es espontáneo y desinteresado. Y al respecto, ¿qué es lo que produce ese amor de Dios en cada uno de nosotros? Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia y aprendemos del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, eso produce un cambio muy importante en nuestra vida. Noten ustedes cómo está descrito en Gálatas capítulo 4, versículo 7. Dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que nosotros vemos que cuando nosotros somos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, cuando empezamos a comprender y entender el amor de Dios y el amor con el cual Dios nos ama, ¿qué es el cambio que ocurre en nuestra vida? Salimos de la esclavitud y empezamos a ser hijos de Dios. Noten ustedes en Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 que nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Qué hermoso versículo. Noten ustedes que se nos invita a mirar, a contemplar, a observar, a no cansarse de dejar de mirar y de observar esto. ¿Qué cosa? De que el amor que Dios nos ha dado es tal que nos llama hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y así nosotros vemos que el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, desinteresado, espontáneo, sin buscar ningún valor ni ninguna recompensa en ninguno de nosotros, sino un amor simplemente que fluye de la fuente porque Él es así, ese amor, ¿qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos transforma? Nos hace en hijos, nos transforma de esclavos a hijos. Y esto es un cambio de identidad tremenda. ¿Por qué? Porque salimos de ser esclavos, que es la peor condición en la cual nosotros seguimos órdenes de un amo, en la cual no tenemos identidad, no tenemos ningún valor, no tenemos el control de nuestra propia voluntad, pasamos a ser ¿qué? Hijos de Dios, hijos en la casa del Rey, en donde volvemos a cobrar o volvemos a recobrar el dominio de nuestra voluntad. Y si nosotros tuviéramos que describir este proceso de transformarnos de esclavos a hijos, de esclavos a herederos. ¿Cómo se describiría ese proceso? Es un proceso creativo. Nosotros vemos que el amor de Dios, ¿qué es lo que produce? Produce una creación nueva en nuestros corazones. Nos transforma en hijos de Dios. Nos transforma de la enemistad a ser hijos, de un odio a un amor infinito como hijos de Dios. En ese sentido se puede afirmar y se puede decir que el amor de Dios crea en nosotros una nueva condición, una nueva realidad. Y así el amor de Dios viene a ser ¿qué? Viene a ser creador. ¿Y esto por qué? Digamos, ¿cómo es que nosotros llegamos a estar esclavos y sin valor en una primera condición para luego ser rescatados por el amor de Dios? ¿Cómo es que llegamos a esa condición? ¿Cuál fue el valor? ¿Cuál fue el valor que hay o había en cada uno de nosotros cuando no conocemos y no tenemos y no recibimos el amor de Dios? Nosotros lo encontramos esto en Isaías capítulo 52, versículo 3, que dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Aquí se nos dice y se nos cuenta que fuimos vendidos de qué? De balde, es decir,
fuimos regalados, fuimos considerados sin valor, sin estima. ¿Y ese vender en qué consistió? Ese vender, lo dice Isaías capítulo 50, versículo 1, ese vender consistió en esto. Dice, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Así que nosotros vemos que nosotros fuimos vendidos de balde. ¿Por qué? Por causa del pecado de Adán y Eva y después por nuestros propios pecados. ¿Y esto qué valor puso sobre nosotros? El pecado, ¿qué es lo que hace? Destruye nuestro valor y destruye nuestra identidad. El pecado nos deja sin valor, nos deja sin ningún valor, nos hace miserables, nos quita y nos desprovee de todo valor, nos cambia la identidad. Y eso fue lo que hizo el pecado de Adán y Eva y el pecado en nuestras vidas. En cambio, el amor de Cristo, ¿qué es lo que hace? Nos restituye el valor y nos restituye la identidad. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Y de qué valor estamos hablando? En Juan capítulo 17, versículo 23, nos dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y nosotros nos podríamos preguntar acá, ¿no? ¿Qué nos muestra la entrega del Hijo de Dios respecto del amor de Dios para con el mundo? Y vemos que la entrega del Hijo de Dios nos muestra, nos revela de que Dios ama, los ama a ellos, a los que están en el mundo, como ama a su Hijo. Y ahí nos cabe la siguiente pregunta, ¿no? Consecuentemente, ¿qué valor nos da el recibir el amor ágape de Dios? El valor que nos da el recibir el amor ágape de Dios es el valor de qué? De ser hijos de Dios, de ser como Cristo, de ser como Jesús. Y yo no sé si somos conscientes de la enormidad de las implicancias de esto, pero lo que Dios anhela y lo que Dios sueña en su corazón es de que nosotros podamos comprender y entender esto. ¿Para qué? Para que lo recibamos, para que recibamos esa adopción de hijos y entremos en su casa como hijos, que podamos conocer que Él nos ama así como estamos en esta condición y nos quiere transformar a la imagen de su Hijo. Y eso lo hace por medio de su amor. Y nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Y ese amor qué es lo que sucede cuando nosotros lo empezamos a comprender y lo empezamos a ver, ¿no? En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Así que nosotros vemos que el amor de Dios manifestado en Cristo, ¿qué es lo que hace? Nos constriñe, nos mueve. ¿Cuál es el motor de la vida espiritual? ¿Cuál es el alimento que produce la energía, que moviliza al ser espiritual, al Hijo de Dios? Es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos empuja, nos impulsa a compartir ese amor tan grande con el cual el Padre nos ama a todos nosotros. Y aquí nosotros vemos que el principio y el fin, el fundamento de la relación con Dios, ¿cuál es? Es el amor. Es el amor. Dios quiere que nuestra relación esté basada por amor. Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él por amor, no por deber, no por obligación, no para salvarse, no para no perderse, sino por amor. Y pensémoslo esto en relación a nuestra familia. Mi esposa, ¿cómo quiero yo que se relacione ella conmigo? Mis hijos, ¿cómo quiero yo que se relacionen ellos para conmigo? ¿Quiero acaso que se motiven o que su conducta esté basada por amenazas o que esté basada por consecuencias posibles, por temor, porque lo tienen que hacer? ¿O en realidad lo que quiero y anhelo es que la relación de ellos para conmigo esté basada en el amor? ¿Acaso no es obvio y
natural que todos queremos que las relaciones entre los seres estén basadas en el amor? Porque esa es la relación más pura, más genuina, sin manchas. Esa relación es la relación que no tiene pecado. Esa es la relación a la cual Cristo nos quiere llevar y quiere que cada uno de nosotros tengamos para con los demás. Y así nosotros vemos que la base de la relación para con Dios, ¿cuál es? Es el amor. La comunión no está basada en que yo guardo o no guardo los mandamientos de Dios, sino que la comunión está basada en que Dios me ama y yo recibo ese amor y respondo a ese amor. En eso está basada la comunión. Y como respuesta a ese amor, si me amáis, guardad mis mandamientos. En eso consiste el amor ágape de Dios. Y así nosotros vemos que el amor ágape tiene ciertas características que vamos a pasar a definir a continuación en base a los versículos que hemos leído. El amor ágape de Dios es espontáneo, es decir, surge naturalmente de Él porque a Él le es imposible ser de otra manera. Él es así. El amor ágape de Dios es desinteresado, es decir, no está buscando ganar algo, no es calculador, no está midiendo a ver si va a ganar o va a perder algo en esa relación, sino que simplemente ama porque es así, es desinteresado independientemente del costo. Y eso está demostrado en la cruz de Cristo. El amor de Dios es indiferente al valor del objeto. Dios no está mirando a ver qué tiene esta persona para amarlo. Lo voy a amar porque me va a beneficiar, o lo amo porque me va a ayudar, o lo amo porque nada de eso existe en el amor de Dios. Dios es amor y porque el amor fluye naturalmente, en forma irrestricta, hacia todos los seres de su creación, el amor de Dios no mira el valor, no toma en cuenta el valor, sino todo lo contrario. El amor de Dios, cuando es depositado en objeto, ¿qué es lo que hace? Crea valor, crea identidad y crea valor. Cuando nosotros recibimos el amor de Dios, eso nos hace hijos de Dios y nos da el valor de qué? De ser hijos de Dios. Y finalmente es ese amor el que establece y mantiene la comunión con Dios. No es ninguna otra cosa lo que establece y mantiene y hace perdurar en el tiempo la relación con Dios, sino tan solo el amor. Es verdad que el Señor nos acepta que vayamos a Él con otras motivaciones. Sin embargo, el Señor quiere llevarnos a una motivación mucho mejor. Quiere llevarnos a la motivación del perfecto amor, el cual echa fuera al temor. Que Dios nos ayude a comprender esto y a atesorarlo en nuestro corazón. Que podamos recibir la plenitud del amor de Dios y así encontrar nuestro valor en la persona de Jesús y ser hechos hijos de Dios. Gracias por haberme escuchado en esta presentación y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caer.